sabemos el esfuerzo antes de un viaje. Bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí. Tenga libertad para hablarnos lo que el Señor le haya. Tengo que poner algo aquí. Electrificado. Para nosotros también es realmente un gran privilegio. También es la primera vez que en meses haya podido visitar una iglesia fuera de San Felipe o Santa María. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Yo pensaba que hacíamos bien en partir de San Felipe 6:15. Estamos viajando todo el tiempo, pero hay tráfico en el norte de Santiago, es como para desanimar a cualquiera. De todas maneras, saludos, y en forma muy especial estuve conversando con mi hijo David hoy día y él dice muchos saludos a todos ustedes, tienen muy gratos recuerdos. Ahora los hermanos me han sugerido que en esta noche dijera algo sobre la doctrina, o en otras palabras, la enseñanza. Si nosotros hubiéramos comenzado, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el comienzo del libro, habríamos encontrado que Lucas mismo dice acerca de lo que él había hecho, que él quería relatar a un hombre Teófilo, un hombre noble, las cosas que entre nosotros creemos y son ciertísimas. Así que en los tiempos de Lucas, tiempo atrás, hubo una preocupación por saber la verdad. Y ojalá que hubiera este mismo deseo hoy día, tener confirmado lo que nosotros creemos como verdad. Por esto yo quiero que ustedes abran sus Biblias para comenzar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura. Si no comenzamos creyendo que las escrituras sean inspiradas divinamente, toda enseñanza en cuanto a ella no tendrá mucho sentido para nosotros. En otras palabras, lo que la Biblia dice es la verdad. Pero si no es la verdad inspirada por Dios, esto iba y también puede causar dudas en su mente. Yo creo que es muy importante en el día de hoy que entendamos las diferentes doctrinas y que también los que predicamos el Evangelio nos basemos en lo que las Escrituras dicen. Unos años atrás en San Felipe, un hermano se levantó y de visita y dijo que iba a hablar de Filipenses el capítulo 2. Y comenzó diciendo, quiero decir algo muy en claro al principio. No hay doctrina en Filipenses. Fue como una bala para mí. No hay doctrina en Filipenses.
él notó que yo al tiro saqué un lápiz y comencé a escribir. Y cuando él terminó de predicar aquella noche, le pasé una lista de 26 doctrinas en los primeros capítulos. Y dije, hay mucho más. Cada vez que me veía después de esto, siempre se refería a este hecho. Cuando él había dicho que no había doctrinas, y que yo le pasé una lista con 26. Porque realmente las doctrinas significa enseñanzas bíblicas que debemos creer. Yo pensaba que esto solamente hubiera ocurrido una sola vez, pero en este año de 2013 recibí una consulta. Un hermano me llamó por teléfono. Me dijo, don David, quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Acaso hay doctrina en la carta de Santiago? Por supuesto que sí, le dije, porque cualquier enseñanza es doctrina, es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? No, y trató de evadir la pregunta, pero al final me dijo, no, un hermano salió con esto, y no sé cuándo, en ministerio, estudio bíblico, pero por lo menos decía que no hay doctrina en Santiago. Hermanos, la palabra doctrina solamente es enseñanza. Hay 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento y en la mayoría de traducciones la palabra doctrina es usada. Pero en nuestro español, en muchos de los casos, la palabra que sale es enseñanza. Por ejemplo, tenemos la palabra doctrina. Hay una sola vez que la palabra aparece allá en Hebreos, el capítulo 6, no hay que buscarlo, donde dice algo sobre la doctrina, pero es la doctrina de Cristo. Significa la palabra de Cristo. Luego habla de doctrina de bautismos y así enseñanza sobre bautismo. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar sobre doctrinas, nadie debe pensar que es como un curso que uno toma o que uno puede tomar en algún instituto bíblico. Yo sé que, claro, hay cursos sobre la doctrina, pero básicamente la palabra doctrina significa enseñanza sobre cualquier tema. Y creo que es muy importante que haya entre nosotros una preocupación por la enseñanza de las Escrituras, las doctrinas que debemos creer. Ahora, comenzando aquí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es absolutamente esencial que esto sea la piedra fundamental de cualquier enseñanza. Lo que Dios dice es lo que nos conviene creer, y la enseñanza no solamente es para llenar la cabeza, la enseñanza también debe tocar el corazón y debe tomar también, además de la cabeza y el corazón, debe tocar el cuerpo. O en otras palabras, el conocimiento nuestra inteligencia nos ayuda a captar lo que se dice. Nuestro corazón es lo que aprecia lo que significa, pero cuando pone cuerpo es solamente por la letra C. Debe también ser vivida aquella verdad, aplicada a nuestras vidas. Y de esta manera, la enseñanza tiene su efecto práctico en nuestra vida. Ahora bien, cuando un hermano predica el Evangelio, él está predicando también basándose en las Escrituras y debe estar predicando doctrina. Afortunadamente yo tuve un buen comienzo con mi padre. Yo fui bautizado a los 15 años de edad y los hermanos me insertaron en la tabla de predicadores al tiro.
Yo comencé a predicar a los 15 años de edad. 5 minutos, 10 minutos al comenzar una reunión. Porque había hermanos allí, en la iglesia donde yo iba, que creían en la necesidad de animar a los jóvenes que tuviesen algún don para predicar temprano en la vida. Yo no fui el único, pero yo sé que así me dieron la oportunidad de compartir el Evangelio. Pero donde yo tuve la buena escuela fue que yo iba con mi padre, y cuando él era invitado a una iglesia para predicar como era costumbre en la ciudad donde yo vivía, había muchas iglesias allá, y decían, señor Jones, traiga alguien consigo, lo dijo mi papá. Y yo decía, bueno, mi hijo también me ayuda a veces, tráigalo nomás. Y yo solamente predicaría unos 10 minutos, quizás 15 al principio. Y después en casa, con una taza de té, mi papá revisaría lo que yo dije. Y realmente fue una ayuda. Me dijo una cosa y yo quiero repetirlo, y cualquiera que predique debe aplicar lo mismo. Nunca se olvida, me dijo, nunca se olvida de estos 3 puntos también. Así que no se olvide la ruina del hombre, el remedio de Dios y el resultado en la vida. Así que cuando tú predicas, tienes que mencionar la ruina del hombre, el remedio de Dios y luego los resultados que se ven. Hay algunos que creen que si el Evangelio no sale en un mensaje evangelístico dentro de los primeros 5 minutos, no vale la pena escucharlo. Yo no diría algo así, pero me han dicho eso. De todas maneras, lo que quieren escuchar es el Evangelio. Así que a nosotros nos corresponde saber qué es lo que enseña las Escrituras, las doctrinas, las enseñanzas de ellas. Acordémonos otra vez de Teófilo, aquel que hizo una petición especial a Lucas, y él siendo médico, científico, dice: yo con diligencia he investigado este tema, y yo me he puesto varias veces a pensar a quiénes habría consultado Lucas, porque él dijo que él consultó a aquellos que le habían visto, aquellos que habían escuchado. ¿A quién habría consultado él? Bueno, creo que es obvio que él se habría contactado con Saulo de Tarso, pero después de convertirse. Conversaría con Pablo el apóstol, incluso se quedó con él, especialmente hasta los últimos días del apóstol. Así que eso seguramente fue una fuente que él consultó. Bueno, estando él con Pablo, entraría en contacto con otros, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Ahí vivía la madre de Marcos. Marcos, el que escribió el segundo evangelio. La mamá de él vivía en Jerusalén. Y yo imagino que él, Lucas, habría conversado con ella. Y también Lucas podría consultar a Bernabé y también Silas. Sería muy interesante. Yo me imagino que él acompañó a Pablo cuando él con Bernabé fueron a consultar a los ancianos en Jerusalén. ¿Y cuánto habría aprendido Lucas? Y él preguntaría aquí, preguntaría allá, etc. Y hasta que por fin sacó conclusiones, así ocurrió la cosa. Y luego los escribió, pero no solamente en el Evangelio de Lucas, sino también en el libro de los Hechos, que es Lucas, el segundo capítulo. Bueno, escribió su Evangelio y luego escribió la historia de la iglesia. Así que tenemos un hombre que dedicó tiempo a petición de un hombre llamado Teófilo, para que nosotros tengamos en nuestras manos 2 libros que relatan las cosas que entre nosotros son
creídas y son ciertísimas. Esto entonces me es importante, debe ser importante para la vida. Pero especialmente en cuanto al Evangelio, hemos de saber que hay ciertas verdades que el Evangelio debe contener. Esta noche no vamos a poder tocar todas las cosas que hay que tomar en cuenta, pero ojalá que hubiera en Chile hoy algo que nosotros en nuestros comienzos, ahí por el año 1960, etc., la franqueza de hablar entre pares, ahora entre los mayores, cómo me fue en la prédica. Andaría bien, ¿no es cierto? Ahora, en el caso mío, yo tuve 3 años con don Guillermo y don Eliezer. Y yo le digo que estos hermanos no se ponían guantes de seda para tratarme. Incluso una vez don Eliezer me dijo, estuvo muy bueno lo que usted dijo anoche sobre el Evangelio de Marcos, David. Me sentí muy bien, ¿eh? Que yo, quizás un ramillete de flores al tiro. Estuvo bueno. Porque yo lo entendí, y también don Guillermo, y tú también. Pero ¿sabe, David? Nadie más lo entendió. Yo había predicado hoy, había trabajado mucho en preparar el mensaje sobre Marcos, y estaba muy bien hilvanado los pensamientos. Y ahí está don Eliezer diciéndome, yo lo entendí, don Guillermo entendió, y usted entendió, pero nadie más. Así que para otra vez ser más claro. Me acuerdo de otro hermano que con quien prediqué en Canadá. Es un autor de uno de los libros, comentarios en esta serie, Lo que la Biblia enseña, señor Maxwell. Y una vez él predicó, muy, muy profundo lo que decía. Y yo me acuerdo que un hermano dijo, don Sidney, cuando usted predicó, ¿a dónde apuntaba? Mire, dijo, yo apuntaba acá, porque yo quiero que la gente se estire a fin de poner su cabeza y aprender algunas verdades. Y es verdad, el hombre tenía conocimiento excelente. Yo he estado con él trabajando en reuniones y también estudios bíblicos, especialmente. Yo nunca tomé el liderazgo en los estudios bíblicos, él siempre lo llevaba. Te cuento una cosita. Iba a hacer 4 reuniones con él sobre la primera carta de Timoteo. Y la primera noche dijo, aquí está un bosquejo que vamos a seguir. Excelente bosquejo. Incluso al día siguiente yo lo estudié bien, me preparé bien. Y comenzando la segunda reunión dice, he aquí un nuevo bosquejo. Así que cambió totalmente todas las reglas del juego. Así que, y la tercera noche, ya adivinen lo que pasó. Y yo había dedicado tiempo a estudiar los bosquejos, y él cambiaba el bosquejo todas las noches. Así era él. Pero a mí me hacía estirar la cabeza para entender. Pero de todas maneras los hermanos cuando le dijeron, pero sabe que la juventud no lo entendía muy bien, Sidney. Bueno, dijo, oiga, sabe, no apunte tanto la cabeza, apunte al corazón. O en otras palabras, haga que sus mensajes sean entendibles. Es parte de lo que quiero decir acerca de la doctrina. Hagamos un intento para que nuestros mensajes sean entendibles. Es importante el tema de la doctrina o la enseñanza, e incluso hemos de siempre tomar en cuenta lo que nos escucha. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús hacía? Él veía el auditorio que tenía y los mensajes de él eran especialmente según el auditorio que él tenía por delante. El apóstol Pablo vio una vez, había una mezcla de saduceos y fariseos, sabiendo muy bien que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces él destacó la resurrección del Señor Jesús.
Claro, tomó en cuenta el auditorio. De igual manera, debemos nosotros así tomar en cuenta el auditorio. El auditorio que yo veo en esta noche son en su mayoría hermanos en la fe a quien yo conozco, otros que quizás no sea conocido para mí, pero por lo menos hermanos y hermanas que son capaces de captar lo que quiero decir. Cuando hay niños pequeños hay que decir algo. Anoche, por ejemplo, en San Felipe yo dije algo en una reunión acerca de los niños, hijos de creyentes, siendo más responsables, especialmente por ¿cuántas veces se escucha el Evangelio? ¿Saben qué pasó? Que dos señoritas que estaban bastante distraídas, de repente comenzaron a escuchar. Lo hice a propósito, porque hijos de creyentes muchas veces son los que después no se convierten. Hoy día mismo recibí desde lejos una llamada telefónica, un hermano muy desanimado, porque sus dos hijos no andan en los caminos del Señor. Y quería saber qué es lo que él había hecho, de forma equivocada. Don David, usted me dijo, me conoce, ¿qué he hecho mal? Bueno, yo no sé qué hubiera hecho mal, yo creo que por lo que yo había visto había hecho bien. Pero le dije, acuérdense que los niños ahí toman sus propias decisiones, pero no se preocupe tanto. De todas maneras, lo que quiero decir es que con la presentación del Evangelio, y como digo, que si estuviéramos en una serie de reuniones, yo habría comenzado de otra manera. Pero en esta noche lo que quiero destacar es que si vamos a enseñar las Escrituras, ojalá que conozcamos muy bien las doctrinas y la enseñanza. Yo voy a referirme enseguida a un evangelio, a un pasaje en el evangelio, y vamos a ver qué es lo que enseña y cómo uno puede así prepararse en cuanto a presentar la verdad. Pero aquí en el Evangelio, más bien en la carta que Pablo escribió a Timoteo, un punto importante: las Escrituras son inspiradas por Dios, por supuesto. Ahora, miremos el versículo 10 en este capítulo 3. Siempre el capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí nomás vamos a leer. Pablo reconoce que Timoteo tomó en cuenta lo que Pablo enseñaba. Incluso en 2 Timoteo 2:2 dice, esta cosa que yo he hecho, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, Pablo reconoce que Timoteo tomaba en cuenta diferentes aspectos de su vida. Aquí le encarga el capítulo 2, versículo 2, de tomar esta enseñanza y traspasarla a otros, para que ellos a su vez traspasen a otros. No vamos a ir a Deuteronomio, donde en el capítulo 6 es Moisés que enseña al pueblo de Israel lo que ellos han de hacer con la palabra de Dios. Pero cuando Pablo puede decir a Timoteo, tú has visto mi doctrina, tú has escuchado mi doctrina, tú has visto cómo el efecto que ha tenido en mi propia vida,
Y cuando en el capítulo 2, versículo 2 dice, y lo que tú me has escuchado, traspásela, enséñalo a otros para que ellos a su vez hagan lo mismo. El Señor Jesús, cuando Él envió a sus discípulos, también dijo la misma cosa. Así había de ir a predicar el Evangelio, las cosas que han sabido de mí. Pudiéramos tomar una reunión entera para ver cuán lento eran los discípulos del Señor Jesús en aprender de Él. Hermanos, el momento ha llegado en que tenemos que tomar tiempo para dedicar tiempo al estudio de la palabra. Por esto quiero que ustedes me acompañen ahora a Mateo, el capítulo 11. Mateo, el capítulo 11. En el versículo 20. Entonces Jesús comenzó, este 11, versículo 20, comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales se habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín. Vamos a descubrir algunas doctrinas en este pasaje, así que vaya usted también pensando qué doctrinas hay en este pasaje, en este párrafo por lo menos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será mortal el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades será batida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Hasta que uno puede leer diariamente, no es que lean diariamente, pero uno puede leer diariamente un pasaje aquí en el Evangelio sin paramentos en lo que significan algunas cosas que leen. Yo dije, hay doctrinas aquí. Hay cosas que creemos y tienen su semilla aquí mismo en este pasaje. Por ejemplo, el Señor tomó en cuenta el nivel de incredulidad en diferentes ciudades. Ese es un dicho mío, por supuesto, pero en cierto sentido eso es la doctrina. El Señor tomó en cuenta la reacción de diferentes ciudades y los habitantes de ellas. Y aquí entonces Él menciona 3 ciudades que habían sido altamente bendecidas y menciona 3 ciudades que habían sufrido castigo. Las 3 ciudades mencionadas como privilegiadas son Derbe, Corazín, Betsaida y Capernaum. Y las 3 ciudades que habían sufrido un castigo fueron Tiro, Sidón y Sodoma. Sodoma, de la cual hemos hablado mucho, pero mira que dice acerca de Sodoma, que si en Sodoma, versículo 23, en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que
han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Bueno, estas son enseñanzas del Señor Jesús. Así que una cosa que podemos decir, una cosa que creemos, que Dios toma en cuenta el nivel de creencia, aquellos que creen, aquellos que rechazan, en cualquier ciudad. Ahora bien, cuando predicamos el Evangelio, sin decir, esta es una doctrina que no tiene que llamar una doctrina, pero por lo menos enseñanza. Aquí tenemos un ejemplo, podría decir. Aquí tenemos un ejemplo de 3 ciudades sumamente bendecidas. Y mire lo que el Señor dice acerca de ellas. Y esto nos lleva a otro punto. Mire lo que dice allí, que en el día del juicio, versículo 22, va a haber en el futuro, pues, un día del juicio. Versículo 22, también versículo 24. ¿Acaso creemos en un día del juicio? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos la razón por qué. O sea, todavía el día del juicio no ha llegado. En un día futuro habrá un día del juicio. Y aquí entonces tenemos una base para decir, esta es una doctrina, que va a haber un día del juicio en el futuro, en que los incrédulos serán tratados. Bien saben ustedes lo que muchos piensan, que el ser humano vive y muere como perro. Nada pasa después. Pero un momento, la Biblia habla aquí de un día del juicio, en que la actitud de la persona es tomada en cuenta y sufrirá por su incredulidad. Así que hemos de ver que también menciona un día del juicio. Incluso una tercera cosa. El Señor hizo mención a milagros. Milagros que debían haber impresionado a la gente. Pero usted puede decir, pero no tenemos milagros en el día de hoy. Quizás no en la forma que el Señor Jesús usó las palabras aquí. Cuando Él aquí habla de milagros, claro, cosas muy llamativas. Pero realmente el Señor sí hace milagros. Yo delante de ustedes en esta noche soy un milagro. Porque yo sé que ustedes oraron por mí durante unas semanas debido a una enfermedad. Tanto el cirujano como el oncólogo no podían creer lo que veían en un scan y lo que veían en una resonancia el otro día, que no podían encontrar ninguna cosa que sugiere que hubiera todavía cáncer. Así es el Señor, hace un milagro. Sí, el Señor sí contesta nuestras oraciones. Pero también hay personas cuyas vidas cambian cuando el Evangelio entra. Y hay mujeres que dicen, oh, mi marido es tan diferente ahora. Y mi hijo, bueno, desde que comenzó ahí escuchando el Evangelio y dice ahora que ha creído en Cristo, bueno, ¿qué diferencia hay en él? Y así hay milagros de esta manera. Cuando el Señor opera, deja así la persona responsable de lo que ha visto y lo que ha escuchado. Y uno podría ir así multiplicando las diferentes cosas. Pero, una cosa interesante ahora. Usted ve allí en cuanto a Capernaum, eres levantado hasta, dice, hasta el cielo. Entonces, Aterade será abatido. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido. Pero una buena cosa, y si va a presentar el Evangelio, es buscar, y esto va a requerir tiempo, buscar cosas que acontecieron en Capernaum. Por ejemplo, yo tengo 7 anotados aquí. Tenemos, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Ocurrió allá en Capernaum.
Incluso si usted fuera a la Tierra Santa hoy día, no van a encontrar un pueblo llamado Capernaum ya desde aquel entonces. Lo que a mí me llamó la atención, cuando llegué allí, hay un letrero que dice Casa de Nahum. Me parece que de ahí viene la palabra Capernaum. De todas maneras, hoy día no hay mucho que quede de la antigua ciudad de Capernaum. Pero el Señor Jesús hizo muchos milagros. Otra cosa que va a encontrar allí usted al estudiar, ¿qué es lo que pasó en Capernaum? Va a encontrar que el Señor se trasladó de la ciudad de Nazaret y luego fijó su residencia en Capernaum. Oiga, yo le digo, si aquí en Ulloa el Señor hubiera establecido su casa, qué privilegio, ¿no es cierto? Capernaum tuvo el Señor Jesús viviendo allí mismo. Había otros, había otra cosa que ocurrieron ahí en Capernaum. Claro, un hombre endemoniado fue librado por el Señor. Había un leproso sanado de su enfermedad. Había también un hombre paralítico y un siervo del hombre noble. Bueno, Capernaum, una ciudad donde tuvo el Señor. Incluso tiene un lugar ahí, dice que es la casa de Pedro, allá en lo que dicen Capernaum. Pero la casa de Pedro, bueno, obviamente él vivía en Capernaum también porque su suegra estaba enferma. Y Jesús partió de la sinagoga en Capernaum para ir a la casa de Pedro. Ahora bien, no solamente podemos así satisfacer nuestra curiosidad por saber estas cosas, cuando presentamos estas verdades es para que la gente vea, cuando Dios se hace presente en la vida o en un lugar, es más bien un testimonio. En un día futuro, Él va a requerir una respuesta por este privilegio. Uno piensa, pues, en cuanto, yo no sé, de diferentes familias aquí representadas, pero yo el otro día tuve una oportunidad. Un hombre vino y me trajo un balón de gas para la estufa. ¿Usted es David Jones? Sí, señor. Ah, me acuerdo de usted. Ah, sí, le dije, ¿en qué parte? Mire, cuando yo era chico, mi mamá me despertaba en la mañana, tenía el tostado listo y ahí estaba en la mesa lista para desayunar antes de ir a la escuela. Le escuchaba a usted. Oh, estaba muy contento de conocerme. Y usted, Señor, ¿usted asiste a una parte donde el Evangelio está predicado? Ah, no. Pero ¿no tiene tiempo para Dios? No, señor. Pero ha sido un placer conocerla. Hasta luego. Mire, este hombre es muy importante, muy responsable. Pero le voy a contar de alguien más responsable todavía. Palabras de Vida se transmitió por 50 años. ¿Sí? 50 años. Todos los días en la emisora Radio Aconcagua de San Felipe. Durante más o menos, 40 años, había un hombre llamado Héctor Labarca. Él era el control, el que ponía el cassette, escuchaba el Evangelio, ha conversado sobre el Evangelio, su señora es convertida, pero 40 años escuchando el Evangelio todos los días, colocando el programa, anunciando. Y él un día me dijo, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Le voy a poner su nombre. En vez de solamente decir palabra de vida, voy a poner su nombre. Y él dice aquí, palabra de vida con David A. Jones. Así. Insistió en poner mi letra A también. Bueno, yo no podía decir, oiga, por favor, no.
de todas maneras, lo voy a poner, dijo él. Y él lo ponía. Y a veces me llamaba por teléfono a la casa. Y él tenía un programa en que conversaba con la gente que llamaba por teléfono. David, sí, Héctor de Barca, sí. Oye, estoy en el aire y tú también. ¿Qué piensa usted de esta persona que dice que la Virgen apareció en tal y cual parte? Entonces digo, bueno, en primer lugar, no hablemos de la Virgen porque, mire, yo no la creo en ella. Pero donde viene el católico que está escuchando, bueno, que escuchen. Entonces dije, porque si él me va a meter en el aire, va a recibir la respuesta. Pero esto lo voy a decir. Pero de todas maneras pienso muchas veces de este hombre, 40 años, escuchando el Evangelio, hasta el día de hoy no es convertido. Qué tremenda responsabilidad, ¿no es cierto? Te cuento otra cosa, también está conmigo en esta noche don Mauricio Cortés, al lado de Andrés Vergara. Mauricio Cortés es el nieto de una señora que con su marido estaba en Cerro Negro, al norte de San Felipe, cerca de Cabildo. Ahí en Cerro Negro, pero estaba ella con su familia, incluyendo la mamá de él, y todas las mañanas sintonizaba para escuchar las noticias Radio Aconcagua. Escuchó el Evangelio por Radio Aconcagua. Cuando daba tiempo, tuvo que traer sus hijas a San Felipe para colocarlos en la escuela y tuvo que arrendar casa. Y apenas llegó, buscó el local de nosotros en la calle Prat y asistió. Hoy día, convertido en comunión, una nieta de esa señora que escuchando el Evangelio nos buscó, y ella misma se convirtió también, y la mamá de él también. Oh hermanos, el Señor hace algo. A lo que voy, ¿no es cierto que aquí el Señor habla de hacer milagros? Cosas que Él hace y deja responsable a la gente. Por lo tanto, hay una doctrina acerca de la responsabilidad de cada pecador. En este caso, lo que hizo aquí. Pero tenemos que hacer otra cosa. El párrafo que sigue. En el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo a Jesús, ahora, ustedes que son estudiantes de la palabra, quizás tengan una respuesta que yo necesito. ¿A quién está respondiendo Jesús? ¿Algo dijo por otros? ¿O la situación que hay? ¿O acaso le habló el Padre? Respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Entonces, este versículo tiene un desafío. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, no tenemos tiempo de esta noche, pero por ahí está. De todas maneras, el Señor Jesús se ve aquí y luego indica, versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Hay una doctrina acerca de las cosas que agradan al Padre. El Señor Jesús habla, el Padre agradado aquí. En el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al mundo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Y luego tenemos esta invitación del Señor. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo seré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí entramos aquí en algo muy importante. Llevar mi yugo, y ustedes saben que un yugo tiene siempre dos lugares. En Vancouver el año pasado fui invitado a tomar parte en una conferencia. Años atrás, en un potrero por ahí cerca de San Felipe, yo encontré un yugo que estaba bastante gastado, incluso donde antes había un pedazo de madera, alguien había puesto el taco de un zapato, como para que la cosa
poco para que algo nos resbalara. De todas maneras, yo le llevé este yugo a la plataforma. Y yo dije a los creyentes cuando me tocó hablar sobre este versículo, este es un yugo, le dije. Ahora, me van a creer que había una persona ahí y dije, por primera vez en mi vida, supe que un yugo tiene dos lugares. Pero eso es la enseñanza de Mateo 11. Tiene dos lugares. Uno para los dos animales. Pero el Señor dice que toma el yugo, mi yugo sobre ti y yo voy a ocupar al otro lado. Esta es la enseñanza, exacto. Toma mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Ahora, una excelente tarea. Les voy a dejar porque el tiempo ya ha terminado. Años atrás estuve con reuniones especiales en Estados Unidos. Una iglesia donde había muchos viejos. Gente de la tercera edad, fíjate. Entonces me dijeron, oiga, don David, ¿no podría ser un estudio bíblico para nosotros en la mañana? Bueno, a las 10:30, pensando que vendría más o menos 20, pero era una iglesia con tantos viejos allá que llegaron 45, y entonces con ellos le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Ustedes tienen mucha experiencia, y el Señor dice, aprended de mí. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo aprendieron del Señor, que es manso y humilde de corazón. Hagamos una cosita. Ustedes y yo, durante estas, eran 6 semanas de reuniones, todas las mañanas, en una casa particular, estudiamos donde el Señor es presentado con mansedumbre y con humildad. Fue muy interesante. Yo no voy a dar una lista esta noche, pero si algún día quisiera ocupar un poco de tiempo, lea aquí en el Evangelio de Mateo y ve los lugares donde el Señor Jesús practica la mansedumbre y la humildad. Bueno, no puede dejarlo sin darle un ejemplo. Así que miren en el capítulo 11, donde estamos, en el versículo 7. En el versículo 7 del capítulo 11, Juan Bautista se desanimó. Mandó a decir al Señor, fíjense, ¿qué había dicho? He aquí el Cordero de Dios, y él manda a decir, ¿tú eres aquel que esperábamos? ¿O debemos esperar al otro? Ahora, bueno, yo no sé cómo se sintió el Señor. Si hubiera dicho esto, a mí lo habría, y mira lo que dijiste. ¿No es cierto? Así es la carne. Pero ¿qué es lo que vemos en el Señor Jesús? En el versículo 7, cuando los que habían enviado a Juan Bautista se habían ido, él dijo, versículo 7, mientras iban, Jesús comenzó a decir cosas buenas acerca de Juan Bautista. Aquí mostró humildad. No criticó a Juan. Fácilmente podría haber dicho, ¿escuchaste? Fíjense, Juan Bautista, aquel que me anunció y ahora está dudando de quién. No, el Señor no fue así. Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Mire el capítulo que sigue, capítulo 12, versículo 24. Aquí encontramos que el Señor Jesús, en el versículo 24, dice, los fariseos decían, esto echa fuera los demonios por Beelzebú. En otras palabras, usa el poder del diablo para echar fuera los demonios. Le ve al Señor Jesús como en la mansedumbre que usó aquí. Hizo posible que estos escucharan una doctrina. Claro. Entonces les puso un caso. Si yo lo hago por el diablo, entonces el reino del diablo se va a venir para abajo. Pero él explicó que un reino dividido contra sí se destruye al final. Y solamente para dejar en 3 los ejemplos que le doy, siempre buscando aquí
lo que el Señor dice. Él entonces en el capítulo 12, versículo 46, usted ve una cosita. La madre de Jesús y sus hermanastros vinieron a pedir a Jesús que saliera de donde él estaba predicando porque pensaba que estaba fuera de sí. Cuando le informaron a Jesús que sus parientes estaban en la puerta, él le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí están. Lo que están haciendo la voluntad del Padre. Si hay cosas que hacer, aprender. Y realmente lo que he querido hacer, doctrinas, la doctrina de redención, la doctrina de la santificación, la doctrina de la salvación, y hay doctrina referente a los ancianos de la iglesia, del sacerdocio de Cristo. Muchas doctrinas hay. Pero básicamente la palabra puede ser traducida enseñanza acerca de un tema. Y esta enseñanza puede ser una enseñanza muy profunda que requiere bastante tiempo en estudiar, especialmente la enseñanza sobre la cruz de Cristo. Nuestro gran amigo que está con el Señor, don Horacio Alonso, comenzó a escribir un libro sobre la cruz de Cristo y me dijo: ¿sabe, David? Comencé a escribir un libro y me salieron 2. Ustedes quizás tienen en su biblioteca los 2 libros por Horacio Alonso, y así por el relativo. Y el día que llegó, cuando había estudiado sobre 1 Corintios, conversamos en el auto cuando veníamos de Santiago, y él ya había enviado al impresor, a la imprenta, el libro. Y me dijo: ojalá que hubiéramos conversado antes. Bueno, así uno sabe estas cosas que son profundas, son doctrinas, sí, enseñanza. Pero si vamos a predicar bien el Evangelio, si vamos a enseñar al pueblo de Dios, si vamos a entender las actitudes, tenemos tiempo para estudiarlo, desarrollar los temas, a fin de que el pueblo de Dios sea instruido, bien instruido de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo que hemos podido hacer esta noche. Gracias que podemos así venir juntos a estar de nuevo con los pueblos tuyos aquí en los Alerces. Bendice el testimonio aquí, bendice a cada persona presente, cada creyente, y aún pedimos por aquellos que quizás no sean convertidos ya a ti, que no sean hijos ni hijas tuyas, pero pedimos tu bendición sobre ellos. Nos dejamos en tus manos para nuestro regreso a nuestro lugar, en el nombre del Señor Jesús. Imagino. Podríamos cantar el himno 415. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. El himno 415 en pie, por favor. Roja, con nosotros, por favor.